Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar tocando un tema acerca de la pregunta que le hicieron al Maestro Jesús de cómo era el reino de los cielos. Así que comenzamos. El concepto del reino de los cielos de los profetas antes de Jesús era como una realidad presente y un concepto futuro que se realizaría en su plenitud a partir de la aparición del Mesías según Juan el Bautista. Luego Jesús enseñó este concepto a los apóstoles y ambos pues lo enseñaron. Pero había en el ambiente y por mucho tiempo impregnado en la vida de los judíos el concepto de un reino mundial trascendental de origen sobrenatural y de inauguración milagrosa. Y también estaban las enseñanzas persas que ilustraban el establecimiento del fin del mundo, de un reino divino como logro de triunfo del bien sobre el mal. Y antes del advenimiento de Jesús, se combinaron estas dos creencias y se confundieron todas las ideas del reino en un concepto apocalíptico del advenimiento del Mesías para establecer una era de triunfo de los judíos. Según ellos, la edad eterna del gobierno supremo de Dios sobre la tierra y su humanidad. Y toda la humanidad adoraría a Yahvé. Así que los judíos pensaban que ellos eran los que iban a gobernar el mundo. Muy infantil y muy lejos del concepto del libre albedrío que nos otorgó el Padre y de la libertad también otorgada por el Padre. Dios nunca va a imponer un gobierno de hombres en la tierra. La humanidad se lo tiene que ganar, es parte de la evolución. Nos podrán asistir si se lo pedimos, pero nunca van a intervenir por la fuerza. Entonces Jesús de Nazaret, viendo la equivocación de los hombres y tomando como referencia dichas creencias, enseñó cómo es el verdadero reino de los cielos. Aún así, en estos 2 milenios no se ha interpretado correctamente. Existen 4 grupos de ideas. 1. El concepto judío. 2. El concepto persa. 3. El concepto de la experiencia personal que enseñó el Maestro Jesús. Y 4. El concepto confuso de los fundadores y promulgadores del cristianismo que han tratado de imponer en el mundo por los últimos 2 siglos, los últimos 2 milenios. Antes de explicar el concepto de Jesús sobre el reino, vamos a explicar a qué se debió esta confusión que ha durado 2 siglos. 2 milenios, ¿no? 2 milenios. Se debió a 3 factores. La confusión ocasionada por la idea del reino tal como fue pasando a través de las varias fases progresivas de su modificación por parte de Jesús y sus apóstoles. Es decir, todo el tiempo que él estuvo entrenando a los apóstoles, él estuvo hablando del reino de los cielos y tuvo que explicarlo de varias formas hasta que al final quizás lo pudieron entender más o menos. Número 2. La confusión inevitable estaba asociada en el trasplante del cristianismo primitivo de suelo judío a suelo gentil. La confusión inherente al hecho de que el cristianismo, este es el número 3, la confusión inherente al hecho de que el cristianismo se transformó en una religión organizada sobre la idea central de la persona de Jesús y no la idea central del Padre Universal y la carrera de la vida eterna. Es decir, que Jesús nunca quiso que se fundara una iglesia, sino más bien que se trabajara interiormente cada uno. Ahora bien, ¿cuál fue el concepto de Jesús sobre el reino? Hay 2 cosas primordiales para poder ganar el reino de los cielos: la paternidad del Padre y la hermandad de los hombres. El Maestro dijo y aclaró que el reino del cielo debe comenzar con el concepto de la verdad de la paternidad de Dios y el hecho correlacionado de la hermandad de los hombres, y que todo lo demás debe centrarse en esto. ¿Okay? Pues la aceptación de estas enseñanzas liberaría al hombre de su larga esclavitud de miedo animal y al mismo tiempo enriquecería el vivir humano con los siguientes dones de la vida de libertad espiritual. 1. La posesión de un nuevo valor y mayor poder espiritual. Ese evangelio del reino iba a liberar al hombre e inspirarlo para que se atreviera a albergar la esperanza de la vida eterna. 2. El evangelio llevaba un mensaje de nueva confianza y verdadero consuelo para todos los hombres, aún los pobres. 3. En sí mismo era una nueva norma de valores morales, una nueva vara de ética para medir la conducta humana, una automedida de cada uno. Así que no era que él dijo no juzguéis ni mire los defectos del otro, porque es una vara de ética que se tiene que medir uno mismo. Ilustraba el ideal del nuevo orden de la sociedad humana que resultaría de él. 4. Enseñaba la preeminencia de lo espiritual en comparación con lo material. Glorificaba las realidades espirituales y exaltaba los ideales sobrehumanos. Este nuevo evangelio presentaba el alcance espiritual como meta auténtica del vivir. La vida humana recibía una nueva dotación de valor moral y dignidad divina. 6. Jesús enseñó que las realidades eternas
eran el resultado del esfuerzo recto en la tierra, el esfuerzo colectivo, es decir, pero a nivel individual, muchos haciendo la voluntad del Padre. La estadía mortal del hombre en la tierra adquirió nuevo significado como consecuencia del reconocimiento de un destino noble. 7. El nuevo evangelio afirmaba que la salvación humana es la revelación de un propósito divino de largo alcance, que debe ser satisfecho y realizado en el destino futuro del servicio sin fin de los hijos salvadores de Dios, de los hijos salvados de Dios. La distorsión subsiguiente de las enseñanzas de Jesús, tal como se encuentra en el Nuevo Testamento, se debe al concepto de quienes escribieron los evangelios en las creencias de que Jesús solo se había ausentado por un corto tiempo, además de otras subsecuentes ajustes que le hicieron a la Biblia. Jesús nunca vinculó la idea de un nuevo reino con su retorno a este mundo, y el hecho de que no nos haya visitado de nuevo no está en ninguna manera en desacuerdo con las enseñanzas de Jesús. Él solo dijo, volveré otra vez. No dijo cuándo ni para qué. Eso fue distorsión del cristianismo. Tampoco enseñó que hay que ir a una iglesia y dar el diezmo, y ni que hay que practicar celibato, ni ayunar, ni dejar de comer carne. Su religión no era de ese tipo. Enseñó a amar y a no juzgar. Enseñó a respetar a todos, puesto que la personalidad es don de Dios. Su religión era para cada hombre que individualmente debería buscar el reino de Dios desde el altar de su corazón, cuya base es creer en la paternidad del Padre por fe, amar a todos los semejantes haciendo el bien y cumplir con su mandato, no ley. Mandato es lo que si quieres hace, y si quieres no lo haces, no es obligatorio. Su mandato es un mandato universal, tanto para seres ascendentes como nosotros, como para seres descendentes como los ángeles. Es un mandato universal, ser perfectos como yo soy perfecto. Para eso nos dio una vida y hay que aprovechar el tiempo. Estos son los requisitos para alcanzar el reino de los cielos. El reino de los cielos comienza en nuestro corazón y termina en el paraíso ante el Padre. Jesús dijo en una de las parábolas, la parábola del festín de boda, que el reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y muchos de los que prometieron asistir no fueron. Aún insistió y aún así no fueron. Envió mensajeros de nuevo a los que prometieron y rechazaron a estos mensajeros, incluso los mataron. Entonces el rey ofendido mandó a matar a estos asesinos rebeldes. Cambió la fecha de la boda e invitó a todos los que lo encontraron en el camino, más allá de los límites de la ciudad, extranjeros, no conocidos, buenos y malos, ricos y pobres. Y los proveyó de un manto nupcial. Porque como eran pobres, no tenían su manto. Se llenó de convidados y era costumbre ponerse un manto nupcial. El rey se encontró a uno sin manto en la fiesta, lo cual significa que no fue invitado, y lo mandó a sacar de allí, diciendo, no tendré aquí a nadie sino a los que se regocijan en aceptar mi invitación. Alguien que no entendió la parábola se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿cómo sabremos que estamos listos para la invitación del rey? Fue Jesús cuando contestó, destruir este templo y lo levantaré en 3 días. Nadie entendió, pero la lección es esta. Esta parábola tiene que ver con el rechazo del hombre a la invitación de montarse en el vehículo de la aventura de la vida eterna. Muchos judíos rechazaron aceptar la invitación de Jesús al viaje de la vida eterna hacia el Padre, hacia el paraíso, hacia el reino de los cielos. Entonces se dedicó a viajar e invitar a los gentiles. Pero invita a quien invite, hay que cumplir los requisitos reales. El manto nupcial representa la salvación. Representa la aceptación a la invitación, el derecho a entrar en el palacio y disfrutar de todos los beneficios. El derecho de entrar en el reino de Dios es creer en Dios por fe y comenzar a vivir la vida que Dios demanda. La vida en la carne y la vida espiritual se llevan juntas. Después de la muerte física, continúa la vida espiritual en un cuerpo incorruptible, hasta llegar al reino del Padre. Hasta aquí este tema, así que los espero en el próximo.